Bueno, vamos a hablar exclusivamente de las redes inalámbricas que siguen el estándar del IEEE 802.11. ¿Vale? Ya sabéis que tecnologías inalámbricas hay un montón, hay para aburrir, porque es lo que hoy en día se lleva. Nosotros nos vamos a limitar a lo que son las conexiones wireless LAN. También se les llama a veces Wi-Fi. En realidad Wi-Fi es un conjunto del estándar 802.11. Wi-Fi es una asociación que se denomina la Wi-Fi Alliance, Alianza Wi-Fi, formada por una serie de fabricantes de equipos, bueno, por la mayoría de los fabricantes de equipos inalámbricos, con el fin de acotar un poco la diversidad de posibilidades que dan los estándares 802.11. ¿Vale? Hay bastantes de las cosas que se contemplan en el estándar 802.11 que luego en la práctica no se han desarrollado como productos comerciales. Y entonces esas cosas la Wi-Fi Alliance no las tiene homologadas, no las tiene incluidas dentro de su subestándar, por decirlo así, del 802.11. Un ejemplo muy claro de esto lo tenéis, que lo hemos comentado alguna vez, en el medio infrarrojo de 802.11. Cuando salió el estándar 802.11 se contemplaron transmisiones por radio y por infrarrojos, pero nunca nadie se decidió a hacer productos comerciales basados en ello. ¿Vale? Hay varios ejemplos más, ¿de acuerdo? No los vamos a comentar. Sí. No los vamos a comentar, ¿vale? Hay varios ejemplos más, digo, de cosas que están en el estándar y que no forman parte de la Wi-Fi Alliance y por tanto no interesan. Bueno, pues las redes 802.11 están formadas por dos tipos de elementos. Los que llamamos estaciones, ya sabéis, el término estaciones en Ethernet también lo gastábamos para indicar cualquier cosa conectable a la red, ordenador, teléfono, móvil, tablet, reloj, lo que queráis, ¿vale? Y puntos de acceso, que son los dispositivos que conectan esa red con otras. Luego veremos que las reglas de funcionamiento de las estaciones y los puntos de acceso son distintas, o sea que no es una cuestión simplemente de convenio. No puedo, sin más, convertir un ordenador en un punto de acceso para que otros ordenadores salgan a través suyo. Porque si lo hago, tengo que cambiar las reglas de funcionamiento. Es, por hacer si queréis una analogía que no tiene nada que ver, como en el fútbol, pues hay unos jugadores que son los normales y luego están los porteros, que tienen otras reglas de juego. ¿Vale? Los defensas, delanteros, tal, todos siguen las mismas reglas. Un defensa puede irse delante, un delantero irse defensa, no hay ningún problema. Pero ningún jugador puede tocar el balón con las manos, salvo el portero en determinadas condiciones. ¿Vale? Pues eso es un poco la diferencia de los puntos de acceso respecto de las estaciones. Y con estos dos elementos base, pues vamos a poder construir redes de diferentes tipos. Esos tipos o topologías son lo que se llaman los service set o conjuntos de servicios. El más sencillo es el que se denomina Service Set Básico Independiente, o de sus siglas en inglés, el IBSS. Después está el Service Set Básico, no independiente, obviamente, el Service Set Extendido y el Service Set Básico en malla. Ahora los veremos uno después de otro. El Basic Set o Basic Service Set Independiente es lo que se llama una red ad hoc, que es cuando se quieren conectar por medios inalámbricos un conjunto de ordenadores y no se dispone de un punto de acceso. Un grupo de amigos se junta, yo que sé, en una casa ahí rural, en el campo, no tienen wifi, pero tienen cada uno un ordenador con interfaz inalámbrica y quieren intercambiar ficheros entre ellos. Pues bueno, pueden constituir una red entre ellos. Tienen que acordar un número de canal a utilizar, tienen que acordar, esto no lo hemos visto porque lo veremos en el curso que empieza el 3 de octubre, ¿vale? Las direcciones IP que se van a asignar para que formen una subred común, y esto ya lo veremos entonces con todo detalle, pero ya os adelanto que esta forma de el /24 lo que está indicando es que los primeros 24 bits, o sea, hasta el 2 inclusive, están representando la parte red, y los 8 que quedan, que sería en este caso el 1, son la parte host. Como veis, todos los hosts están compartiendo el mismo prefijo, la parte red es la misma, en todos es 147.156.2. Entonces, nuestros 4 amigos que se han ido a la casa rural han acordado utilizar, por ejemplo, el canal 9, esto si recordáis lo vimos en la parte del nivel físico, en la banda de 2,4 había 13 canales posibles, entonces pues han elegido el canal 9. Y a partir de ahí todos intercambian información con todos siempre directamente, es decir,
Estos dos, por ejemplo, tienen que estar dentro de la zona de cobertura mutua para poder intercambiar datos. Si ahora hacemos este cuadrado más grande, podemos llegar a la situación, por ejemplo, en que este ya no tenga, su alcance no llega a este, pero sin embargo sí que llega a este y este llega a este. Pues este no va a actuar nunca de intermediario entre estos dos. O estos se pueden comunicar de forma directa o no va a haber comunicación entre ellos, ¿vale? Nadie se va a, digamos, ofrecer voluntario para ser de intermediario entre otros dos que supuestamente no tengan cobertura mutua. Podemos coger esa red ad hoc o ese Independent Basic Service Set y conectarlo al exterior. Si, por ejemplo, cualquiera de esos ordenadores, este de aquí, le ponemos una interfaz Ethernet y lo conectamos a través de un router a Internet, pues ya podemos configurar las cosas para que todos a través suyo puedan salir al exterior, ¿vale? Pero a nivel de la red inalámbrica, este sigue siendo uno más del grupo, no tiene ningún privilegio en lo que es la parte 802.11, ¿vale? Esto no es lo que, si alguna vez lo habéis hecho, cuando configuráis vuestro móvil para utilizar el móvil para conectar el ordenador a Internet, no estáis haciendo esto. En ese caso estáis convirtiendo vuestro móvil en un punto de acceso, que es diferente, ¿vale? Bueno, pues si hacemos una red ad hoc, pues tenemos que elegir manualmente el canal que vamos a utilizar y entonces el primero de la red tiene, la verdad es que no sé si es el primero o todos ellos, no estoy seguro, pero por lo menos el primero fijo tiene que elegir el canal y entonces en las propiedades avanzadas de la interfaz inalámbrica, si navegáis por ahí, veréis siempre en todos los drivers de todos los fabricantes una opción que dice canal ad hoc y veréis que pone ahí 802.11 BG. Bueno, esta interfaz no iba a 5 GHz, por eso no pone ABG, ¿vale? Pero la conexión ad hoc solo está limitada a los estándares de baja velocidad. Es una cosa que está cayendo en desuso, vamos, nunca ha tenido mucha utilización, pero ahora está ya claramente en vías de desaparición, por soluciones basadas en puntos de acceso, como veremos luego. Entonces del IBSS vamos a hablar poco, porque es muy poco frecuente. El siguiente es el Basic Service Set. Este sí que es muy frecuente, ¿vale? Cada vez que hay una AP hay un Basic Service Set. Y entonces las reglas de juego cambian radicalmente. Antes cada estación hablaba directamente con la estación de destino. Aquí cualquier conversación entre estaciones tiene que ser intermediada por el punto de acceso. No quiere decir que el punto de acceso se vaya a convertir en árbitro o en jefe, solo en intermediario. Entonces, por ejemplo, si este quiere hablar con este, pues lo hará a través del punto de acceso. Y por consiguiente es crucial que todos tengan cobertura respecto del punto de acceso. Dos ordenadores podrían no tener cobertura mutua, o sea, no tener alcance para oírse directamente, y en principio eso no es problema en la medida que ambos escuchen al AP, porque ahí el AP de forma natural va a actuar de intermediario. Pero incluso en el caso de que sí se escuchen, imaginaros que estos dos sí que tienen alcance, pues van a seguir utilizando el AP como intermediario. Y esto automáticamente duplica las transmisiones, porque cada vez que este le quiere enviar una trama a este van a ser 2 transmisiones de radio. Y en el tiempo ocupa 2 slots del tiempo que sea para hacer esa transmisión, ¿vale? Como antes, podemos optar por conectar el AP a Internet y a través de un router y lo que sea, y entonces dar salida a todos ellos a Internet. Y como antes, la red asignada a nivel IP, como tienen conectividad a nivel 2, tienen que compartir todos la misma red, ¿vale? Aquí el canal lo elige la persona que configura el AP. En este ejemplo ha elegido el canal 1. Estos no tienen que preocuparse de nada. Directamente ellos escanean los 13 canales disponibles o los canales los que sean en la banda de 5 GHz, buscando APs por ahí a los que puedan engancharse, se llama asociarse, ¿vale? Y una vez han elegido el AP, se han asociado a él, pues ya toda la conversación va a realizarse a través de él. ¿Alguna pregunta?
Esto Basic Service Set es lo que supongo muchos de nosotros tenemos en casa. Cuando tenemos el router ADSL con la interfaz inalámbrica, está creando un Basic Service Set. Y si dos ordenadores en nuestra casa quieren comunicarse a través de la red inalámbrica, lo harán a través del router. O sea, si apagamos el router, no solo no tendrán salida a internet, tampoco podrán conectarse entre ellos, a no ser que configuremos entonces una red ad hoc. Claro. El siguiente elemento o la siguiente arquitectura que podemos montar en una red inalámbrica es lo que se llama un Extended Service Set, que no es ni más ni menos que dos o más Basic Service Sets interconectados por cable. Aquí tenéis el ejemplo hecho con dos APs interconectados con una red Ethernet. Esta red, que normalmente es Ethernet, pero podría ser otra cosa, ¿vale? Esta red cableada que interconecta los APs que constituyen el Extended Service Set es lo que llamamos un sistema de distribución. Y cada AP crea un Basic Service Set, es decir, el Extended Service Set es una unión de Basic Service Sets, siempre dos o más. ¿De acuerdo? Si pongo varios APs, lo lógico, por cuestiones de eficiencia, para no interferir y maximizar el rendimiento, es que los APs contiguos estén en diferentes canales. Pero esto ya es una cosa, digamos, del nivel físico, que ya lo vimos en su momento, ¿vale? En principio, si yo quiero flagelarme, me puedo poner canal 1 en los dos, ¿vale? A veces tienes una distribución de muchos APs en una misma zona y resulta difícil encontrar canales no solapados para poner en cada AP, ¿vale? Pero eso ya digo, vuelvo, es un problema a nivel físico. A nivel de la arquitectura de la red inalámbrica, un Extended Service Set es un conjunto de dos o más Basic Service Set interconectados mediante un sistema de distribución. Y también, como antes, opcionalmente puede tener salida a internet, ¿vale? Aquí ya no os he puesto las direcciones IP, pero como tienen conectividad nivel 2, todos deberían compartir la misma red IP, el mismo prefijo de red, ¿vale? Y por supuesto, cualquier conversación entre dos estaciones va a ser siempre a través del AP. Si este habla con este, será así. Si este habla con este, el camino que seguirán los datos obviamente será este, ¿vale? Y ya el último caso, que es el más complicado, es un Service Set, que es como una especie de Service Set extendido, pero por medios inalámbricos. Por eso se llama el Mesh Basic Service Set. En este caso hay básicamente dos maneras de hacerlo. Una es como la de esta figura, donde hemos puesto el segundo AP compartiendo el mismo canal del primero, y por consiguiente el segundo AP tiene que estar a una distancia tal del primero que esté dentro de su área de cobertura, o sea, tienen que estar mutuamente dentro del área de cobertura uno del otro, pero la extensión en el alcance la conseguimos gracias a que el segundo, si estos son 50 metros, pues claro, la señal llega a otros 50 metros, ¿vale? Eso es lo que llamamos un repetidor inalámbrico, que a lo mejor alguno lo tenéis en casa, porque según, si tienes una casa grande, pues como esté la distribución y tal, a veces con el AP que viene en el propio router ADSL no llegas a donde te interesa, y entonces venden unos aparatitos ahí en MediaMarkt, repetidores inalámbricos, que además son muy fáciles de configurar, etcétera, que hacen esta función. El problema que tienen los repetidores inalámbricos es que, como solo tienes una radio aquí y una radio aquí, la comunicación entre ambos utiliza el mismo canal que la comunicación con las estaciones. Cuando una estación de este lado quiere salir al exterior, cada trama que envía y recibe ocupa dos veces el tiempo en la transmisión, ocupa dos slots. Entonces el repetidor inalámbrico automáticamente reduce el rendimiento a la mitad. Esto es algo que no suelen decir, evidentemente, los que los venden, pero que seáis conscientes de ello. Si tenéis un repetidor inalámbrico en casa, pues eso está bajando el rendimiento de vuestra red wifi a la mitad. Dependiendo de cuál sea la velocidad de la salida a internet, a lo mejor no es problema, ¿vale? Pero simplemente que lo sepáis, que no sea por no ser consciente de, ¿vale? Porque, insisto, el repetidor inalámbrico así configurado en un canal compartido, que es lo habitual, está obligando a que cada trama se envíe dos veces. Claro, eso también pasaba cuando enviábamos de aquí a aquí, pero es que envíos así en local son muy raros.
en una red. Casi todo el mundo está interesado en conectarse al exterior, ¿vale? A servidores que están fuera. Es muy raro tener intercambio masivo de datos entre dos ordenadores dentro de tu casa. Bien, esta es una posible configuración de un Mesh Basic Service Set, y la otra es cuando los APs tienen dos etapas de radio, o sea, transmiten simultáneamente en dos canales diferentes. Esto ya no se da a nivel, digamos, doméstico, pero sí a nivel profesional. Existen equipos, vamos, de hecho los APs que nosotros tenemos, en su inmensa mayoría tienen dos etapas de radio, porque transmiten a 2,4 y a 5 GHz. Y los hay que tienen incluso más de dos. Y por ejemplo, si tienen dos, las dos primeras, las usan para dar servicio a los clientes normales, y la tercera radio la usan para comunicarse entre ellos en otro canal diferente. Incluso podemos en ese caso utilizar antenas direccionales para concentrar el haz y minimizar interferencias, porque sabemos que los APs no van a estar moviéndose, están fijos en los sitios que hemos elegido, y es muy fácil entonces poner antenas direccionales. Y en ese caso sí que no tenemos el problema de eficiencia que comentaba antes, porque cuando alguien transmite algo, el viaje de AP a AP se hace en un canal distinto, y por tanto se puede solapar en el tiempo con otras transmisiones que estén en el mismo slot de tiempo que está transmitiendo este señor. La trama que en el slot anterior envió este señor está viajando hacia acá, ¿vale? Y además tiene otra ventaja, como veis, que el canal ofrecido a los clientes puede ser diferente y se reducen los problemas de interferencia que se podían dar con el repetidor inalámbrico, aumenta el alcance, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto de todas maneras es bastante raro. En redes corporativas los Mesh Basic Service Set solo se usan en situaciones un poco extremas, donde tienes un campo de deportes que te resulta muy difícil de cablear y quieres llegar hasta allí, y entonces pones un cacharro de estos para dar cobertura inalámbrica a zonas un poco retiradas, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún caso de este tipo en la universidad actualmente. Hemos tenido en el pasado alguno, pero ahora mismo no tenemos ninguno. Bueno, pues esquemáticamente lo que hemos descrito hasta aquí sería, por un lado, la red ad hoc, que es un conjunto de estaciones simplemente compartiendo un canal, comunicándose entre ellas. Luego tendríamos el caso de un Basic Service Set o varios Basic Service Set conectados por un sistema de distribución, y eso constituiría un Extended Service Set. Esto es lo que llamamos una red de infraestructura, ¿vale? Aquí también entraría el Mesh Basic Service Set. No lo he puesto, ya digo, porque es poco frecuente. En realidad esto también es poco frecuente, ¿vale? O sea, lo que se da el 99% de las veces es esto de aquí. Evidentemente no con dos APs, sino con un montón de APs. Cuando hay muchos, empieza a ser necesario, ya sabéis, la conectividad a nivel 2 tiene que tener un límite máximo en cuanto a número de nodos. Entonces, si tienes muchos APs, pues tienes que crear subredes, crear VLANs independientes, digamos, regionalizar tu red para limitar el tráfico broadcast. Si no, llega un momento que se te come toda la capacidad útil, ¿eh? O sea, esos mismos problemas que comentábamos en la red cableada, pues son incluso más importantes en la red inalámbrica, porque la capacidad es menor, ¿vale? Y para optimizar el rendimiento lo que se hace es, a partir de un determinado número de APs se crea otra VLAN. Y en ese caso, los APs de una VLAN con los APs de la otra VLAN ya tienen que comunicarse a nivel 3, ¿vale? Ya, digamos, subimos una capa para conseguir la comunicación. Pero de esa manera conseguimos confinar el tráfico broadcast para que no crezca excesivamente. En ese caso tiene otras implicaciones, y es que comentaremos ahora luego de las situaciones en las que una estación va andando, porque esto es móvil, y se pasa de esta zona a esta zona. Entonces tiene que cambiar de una AP a otro, lo que llamamos el roaming o el handover también, ¿vale? Pues el roaming a nivel 2 es una cosa, pero a nivel 3 es otra cosa. A nivel 3 es más complicado, porque a nivel 3 el roaming, imaginaros que este AP está en un VLAN, está asociada a una subred IP, y este está en otro VLAN distinta, asociada a otra subred IP distinta. Cuando la persona va andando, llega un momento que cuando cambia de AP, cambia también de dirección IP. Cuando cambia de dirección IP, pues todas las conexiones TCP que tuviera establecidas se cortan, ¿vale? Es como si casi hubiera apagado y encendido el ordenador. Entonces va a tener interrupción del servicio.
Entonces el roaming a nivel 3 es bastante más complicado y normalmente es disruptivo en el sentido de que va a cortar las aplicaciones que estuvieran en marcha en ese momento. Afortunadamente el roaming a nivel 3 se da cuando tienes que cambiar de edificio, donde ya de todas maneras ibas a perder la conectividad muchas veces, ¿vale? O sea que nadie o casi nadie aspira a mantener una sesión TCP/IP activa mientras está cambiando de edificio.